La víctima interior, podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante común a nivel de la sociedad, bastante común a nivel de nuestras relaciones también, en diferentes contextos, en diferentes niveles. Es común en nuestra propia relación con nosotros mismos, en la relación con nuestros amigos, de nuestros amigos, y la relación social, ¿ya? Este tema es el tema de la víctima, de la conciencia de víctima. Y ahora, ¿qué podríamos entender por el concepto de la víctima? La víctima va a ser todo concepto, pensamiento o tendencia que nos saque de nuestro propio centro y ponga nuestro poder afuera, como si las cosas sucedieran porque pasan a nosotros. Y siempre nos pone en una posición del por qué me está pasando esto. ¿Cuáles son las consecuencias un poco de caer en esta conciencia del por qué a mí? Es desempoderarse frente a su propia experiencia. Porque es poner el poder afuera y dejar de experimentar tu propia conciencia de un observador de la situación que puede tomar acción y decisión. ¿Ya? Entonces, cuando tú pones el poder afuera, quedas en una condición de reacción constante. Yo reacciono frente a lo que está pasando en el afuera. Yo estoy en automático. Por ende, lo que pasa me va a condicionar. Y normalmente, esta tendencia de víctima se ve naturalizada en las sociedades. Se ve bien vista, entre comillas, porque es algo natural de ver. Y ahí es donde muchas personas caen en una conciencia de víctima y buscan, desde esa conciencia de víctima que va tomando una forma como un traje, va buscando un objetivo o un deseo, que es el deseo de la lástima frente a lo que me está pasando. Entonces, ¿qué va sucediendo cuando esa parte de nuestro personaje interior de la víctima que naturalizamos y empezamos de una u otra manera a usar esos ropajes? ¿Qué va sucediendo con nosotros? Vamos buscando de una forma automática y muy inconsciente en muchas formas esa necesidad del otro de verte como un pobrecito, de verte como víctima. Entonces también esa víctima interior va a empezar a buscar esa lástima del otro y se va a nutrir desde ahí. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a entrar en un bucle. Cuando la persona cae en esta tendencia de la víctima, la primera instancia que va a hacer es desempoderarme de la experiencia, salir de un rol de proactivo frente a mi experiencia, me pongo en un rol de pasivo frente a mi experiencia y quedo en una posición del por qué me pasa esto. Entonces me invalido frente a qué puedo hacer hacia esto, cómo puedo responder. Entonces ahí quedas en una posición de reacción frente a lo que está sucediendo. Yo reacciono porque está sucediendo esto, punto. Luego de eso va a venir una tendencia de frustración frente a lo que está sucediendo. ¿Ya? Y esta frustración, ¿a qué te va a llevar? A rabia. Esta rabia te va a llevar después a una tristeza y de esa tristeza vas buscando la lástima. ¿Ya? Entonces, mediante esa lástima de esta tendencia de víctima, creas más víctimas. ¿Por qué me pasa esto? Ya me pasó anteriormente. De nuevo me está pasando. ¿Qué está sucediendo en mi vida? Yo no puedo. Y ahí se lanza a la invalidación. Entonces, es un bucle bastante peligroso a nivel de la salud mental. Porque si caes en la lástima, es muy fácil caer en la autoinvalidación. Y de la autoinvalidación, caer a la capacidad, o incapacidad en este caso, de no ver soluciones y quedar en una tendencia de, puede ser pasividad frente a la situación, y no querer hacer nada frente a la situación, o también de autocastigo. Muchas personas, como ya se sienten atrapadas en ese bucle, se autocastigan. Entonces, ¿qué se recomienda en estos casos? Primero, entender que esta tendencia es algo que no tiene nada de malo, darse cuenta de esta tendencia, que es un programa social. Al igual que tu celular tiene aplicaciones que sirven para ciertos contextos, que hay que ponerse en un determinado marco. Las sociedades también tienen ciertas aplicaciones a nivel de la mente y la emoción en los seres humanos. Y se van traspasando, se pueden traspasar culturalmente a través de la religión, a través de la familia, tus amigos, etc. Y esta es una de las tendencias que son bastante naturalizadas, se traspasan como algo ya normal, de quedar en esta posición de la víctima
y después quedarse en un feedback con el otro como de pobrecito, sí, qué pena que te pasa esto, sí, qué pena que me pasa esto. Entonces la persona queda un poco escondida entre esa pena, tristeza, lástima, frustración, miedo y también lo que es la autoinvalidación. Entonces ahí esa tendencia te enfanga, te deja en una posición en la cual ya no puedes interactuar mucho con tu poder de transformador. Te rigidizas, es como que pierdes tu propia capacidad de accionar los propios botones que están adentro para conectar con tu propia articulación de la experiencia, con tu propia experiencia humana, desde una forma más activa, desde una forma más proactiva y también desde el creador, ¿ya? Entonces, lo primero que para poder trabajar esta situación es darse cuenta si hay alguno de estos programas a nivel social en mi cultura, darse cuenta si hay alguno de estos programas en mi familia, si alguno de mi familia tiene la tendencia a hacerse la víctima o de buscar pobretear a otros, pobretear en el sentido de pobrecito. Y ahí está el programa. Entonces ese programa de alguna u otra manera va a estar en ti. Lo que pasa es que muchas veces a uno le cuesta reconocer. ¿Por qué? Porque todos nuestros egos entran en alarma si es que nosotros empezamos a aceptar nuestras propias sombras. O sea, las partes no conscientes. Entonces, al tomar conciencia de lo que está sucediendo adentro, tú logras tener la capacidad de ya salir de ese estado hipnótico, anestesiado frente a esa tendencia o a ese programa mental que había, que luego te lleva a emociones. Y esas emociones, como un bucle, te llevan a pensar más desde ese programa, ¿ya? Entonces, lo importante aquí es, tomas conciencia y puedes, al tomar conciencia, disociarte de esa tendencia. Porque entiendes que estás más allá de esa tendencia, no eres esa tendencia. Es un aspecto tuyo que tomas de la sociedad, que tomas de tu familia, pero no eres esa tendencia. Si tú quieres, tienes la capacidad de elegir. Y ahí ya entras en un rol activo, en un rol de conexión y de potencialidad frente a tu propia vida. Entonces, en ese momento, despierta tu propia conexión con tu creador interno, con tu maestro interior, que tiene la habilidad de elegir lo que ya no le sirve para su experiencia y sus objetivos. Si hay una tendencia muy autodestructiva desde esta víctima, que luego te lleva a la lástima, a la autocompasión, pero no en una forma muy saludable. La autocompasión, una autocompasión mucho más desde la invalidación, del por qué a mí, pobre de mí, y después te puede llevar a autocastigo. Entonces, al tomar conciencia de eso, uno dice, esto es saludable para mí, esto es lo que yo quiero, va en base a mis objetivos de ser la persona que quiere convertirme. Y en ese momento tú ya puedes salir de esa tendencia. Entonces ahí empiezas a elegir. Y en ese momento, en esa elección, es donde empieza a conectar tu propio ser en la experiencia. Al estar en tu propio ser, tú eres un potencial de creación. Y ese potencial de creación te sirve para poder instalar y expandir tu campo de visión. Con expandir tu campo de visión también es expandir tu campo de pensamientos. Y al expandir tu campo de pensamientos ves otras opciones que la tendencia de víctima no te dejaba, porque solo te dejaba ver una. ¿Ya? Entonces, ahí es donde nos tenemos que preguntar, ¿qué soy yo? ¿Esa tendencia aprendida o esta nueva forma de incorporarme en base a mi propio creador, que viene desde mi identidad, desde mi origen, y que desde ahí voy a decidir lo que realmente me hace sentido y va conmigo? ¿Ya? Entonces te dejo esa pregunta, esa invitación a ir viendo quién eres tú, esa tendencia, o eres ese creador de origen que reside en tu propio corazón y en tu propio ser.